Así que es un placer recibirlo en la casa, Miguel Porras Mateus. Hoy a contar parte de tu testimonio para alentar, inspirar, fortalecer todo este proceso en quienes lo están padeciendo. Bueno, muchas gracias, Laura, y gracias por la invitación para verdad que a través de este medio pues mucha gente conozca mi testimonio y también pueda hacer la prevención respectiva para que no pase por lo que yo pasé. Es cierto, hoy no es cáncer de mama, hoy no es cáncer de colon, hoy es cáncer de estómago, que es uno de los que pocas veces tratamos, pero que sí viene siendo uno de los más frecuentes. Así que, don Miguel, cuéntenos cómo inicia esto en su vida. Hablando primero de que usted era un deportista, futbolista, después aficionado a la bicicleta y que de repente llegue esta noticia a su vida. Sí, realmente yo llevaba una vida muy normal, de deporte, cuidándome pues en la alimentación, y de un momento a otro a un hermano le resultó cáncer de colon. Entonces los médicos que lo trataron, a él le recomendaron, le hicieron la recomendación que la familia tendríamos que hacer un examen de colonoscopia. Cuando yo asistí por primera vez al gastro, él me dice que hagamos de una vez la colonoscopia y la endoscopia. Yo, la verdad, desconocía esos exámenes, no tenía ni idea de los exámenes. Mi vida, lo que te digo, Laura, completamente normal. Y me mandaron a hacer los exámenes facilísimos, además son muy sencillos. Bueno, porque mucha gente le tiene cierto miedo, le huye, sí, porque es que dice, bueno, pero eso, ¿por dónde es? ¿Por dónde inicia el examen? Sí, ese es un tubito que le introducen a uno por la boca para examinar el estómago, es un tubito diminuto, pero lo duermen a uno, es decir que en el momento que tú te levantas ya estás con el examen listo, o sea, son 5 minuticos y ahí de una vez determinan a través de fotografía que hacen interna cómo está el estado del estómago. Entonces, al hacerme los 2 exámenes, la colonoscopia, pues gracias a Dios salió perfecta, pero en la endoscopia él me dice, detecté algo, vamos a enviarlo a biopsia. Enviaron a biopsia, ahí inclusive están pasando los resultados y como a los 8 días nos llaman para contarnos el resultado de la biopsia y me dice, usted tiene un adenocarcinoma en anillo de sello tipo difuso. Yo, ¿y eso cómo se llama? ¿Eso qué es? Entonces él me dice, cáncer de estómago. Ahí cambió mi vida literalmente, completamente, la mía, la de mi familia, inclusive la de los amigos. Entonces ahí ya empiezas a hacer la explicación de qué debo hacer para superar ese inconveniente. Pero antes de eso, ¿qué mencionaron los médicos? ¿Era algo hereditario? ¿Era algún mal hábito? ¿Cuáles vendrían siendo las causas como tal? Porque uno diría, bueno, una persona que hace deporte, es decir, que tiene una vida saludable, ¿por qué sucede esto? Sí, o sea, digamos que los diagnósticos no son claros, pero inicialmente la enfermedad inicia por la Helicobacter pylori, que es una bacteria que la tenemos el 60% de la población mundial, no colombiana, sino mundial. Es decir, hay un porcentaje mínimo que se nos desarrolla en cáncer y hay otras que no. Obviamente los malos hábitos alimenticios, el licor, por ejemplo, la parte de grasas, de azúcares, eso influye para que se vaya presentando el cáncer. Entonces, en mi caso, pues no está determinado si fue eso, pero sí ayudó muchísimo. No, y de repente el factor hereditario, porque sí, la parte genética. Encendieron una alarma y de repente todos también corrieron a hacerse el chequeo. Exactamente. La parte genética también es fundamental en el cáncer y por eso los médicos a mi hermano le recomendaron que la familia no lo hiciéramos. Claro, para que sea genético tiene que ser el mismo cáncer, o sea, si es de colon, el mío hubiera sido genético, pero el mío fue totalmente distinto, o sea, desafortunadamente mi hermano y yo pues caímos en esa enfermedad cruel que es el cáncer. Y bueno, ahí viene el desarrollo de la enfermedad, entonces es donde él me entra a explicar qué pasa también en la vida de don Miguel, ¿no? O sea, yo creo que hay como un alto, una asimilación como tal de esta noticia que pues nadie se espera y que nadie quisiera recibir. Total, es decir, lo que le digo, ese día que yo fui con mi esposa y nos dan la noticia, yo quedé en silencio total. Yo no volví a hablar, créeme, no volví a hablar. Mi esposa fue la que habló con el médico, que qué había que hacer, que cuál era el procedimiento a seguir. Y él ya nos explica ahí que había que hacer gastrectomía total. En español, quitar el estómago, el 100%. No como la bariátrica que se hace la gente normalmente para adelgazar, sino lo mío ya era para vivir. Entonces, la bariátrica le dejan un porcentaje de estómago a las personas, en el caso nuestro es el 100%, o sea, desde el esófago, desde el intestino hasta el esófago,
está el estómago. Ya no había la parada técnica en el estómago. No, ahí Usted hoy cortan. por hoy no la tiene. No la tengo. Cortaron desde el tubito de abajo hasta el tubito de arriba, quitaron el estómago y unen el intestino con el esófago. Y que mencionábamos la importancia de decirle a los televidentes que no hay trasplante de órgano, ¿no? No hay posibilidad de que llegue a alguien donde un estómago, no. Aquí ya es cambiar el estilo de vida como tal. Como tal. Sí, yo inclusive les cuento una infidencia, es que a mí me tocó tratarme con psiquiatra porque la pérdida de un órgano es casi como la pérdida de un familiar o alguien cercano. Entonces me recomendaron que tratara con un psiquiatra y me estuvo tratando y digamos que me llevó hasta decir despedirme del órgano, porque es difícil, es complicado porque la vida le cambia a uno totalmente, o sea... No, y que además uno en la psiquis como tal, pues entender que ahora hay un proceso diferente, hablábamos de cuando se ingieren los alimentos, porque igual gracias a Dios eso tuvo una solución, sí. ¿No? Y fue obviamente, pues sí, unieron el esófago y demás, pero tú entender que ahora hay que comer mucho más despacio, ¿cómo hoy en día es una rutina, por ejemplo? Bueno, eso es bien importante. Ahí hay una máxima que se crearon en los gastrectomizados, es que uno debe comer como si estuviera tomando agua y debe tomar agua como si estuviera comiendo. Porque a mí me pasó, la primera vez sentí sed después de la cirugía y fui a tomar agua y casi me ahogo, o sea, yo quedé ahogado. El agua hay que tomarlo de a poquito. Despacio. Y el alimento lo mismo, como el estómago, la función que hacía era triturar el alimento, ya no la va a hacer, entonces me toca a mí, me toca masticar muchísimo para que el alimento baje digerido ya y porciones pequeñas. Eso sí, cada 2 horas tengo que estar comiendo, porque aquí se presenta un fenómeno que es la baja del azúcar. Y entonces esa baja del azúcar la sufrimos todos los gastrectomizados. Entonces, si yo no como cada 3 horas, de una vez se baja el azúcar y me tiendo a desmayarme, o sí, me tengo que sentar, el cuerpo empieza a botar sudor, se me baja la temperatura, empiezo a sentir después frío, empiezo a temblar. Pero digamos que eso ya lo va controlando uno con el tiempo, ¿sí? Entonces ya sabe uno qué alimentos son buenos, cuáles son negativos y las fracciones de tiempo en las que uno debe alimentarse. Sino que ahí era donde veía la importancia de tratarlo también con un psiquiatra o un psicólogo el tema, porque es un nuevo estilo de vida que uno debe adoptar y aceptar que de ahora en adelante es así. Pero en medio de todo ese proceso vienen también las quimioterapias, vienen tratamientos, que también hacíamos énfasis en que con con la bendición de tener un sistema de salud que le favorecía y hay gente que no lo tiene. Sí. Es terrible porque yo digo, uno después de gastrectomizado, primero no queda con las mismas energías, además porque lo que tú dices, fueron 6 meses de quimioterapia intensas. En esos 6 meses yo perdí aproximadamente 12 kilos. Entonces, y es de verdad que es una etapa muy compleja, muy difícil. Y antes de eso yo tuve, desafortunadamente, en la cirugía quedó una fisura y a los 8 días le hacen a uno un examen si quedó bien y le dan el primer alimento. Ahí me dieron consomé y resulta que el consomé, como quedó la fisura, se regó por todos los órganos y me dio peritonitis aguda y me dio una bacteria. Yo amanecí realmente en unidad de cuidados intensivos, me reoperaron, o sea, por donde me han operado. 18 días en la unidad de cuidados intensivos. Me decía su esposa también que bueno, que ha tenido también la familia, ¿no? Que lo apoya. Igual usted es administrador de empresas, empresario también, que le ha aportado mucho a nuestra región y que pudo hacer también ese alto, ¿no? Sí, eso para hablábamos. Concentrarse en su salud. Eso hemos hablado mucho con mi esposa y con las personas que nos rodean, que pues gracias a Dios lo que tú dices, nosotros tuvimos la fortuna de podernos alejar de la empresa. Mi hijo está al frente de la empresa y él pudo pues seguir con toda la labor y todo el esfuerzo que hemos hecho junto con mi familia, de seguir con la empresa y tenerla en un buen sitio. Y tuvimos la oportunidad. Nosotros decimos siempre que la persona que no tiene esa oportunidad de hacer lo que nosotros hicimos, pues es muy complejo, porque yo desayuno y tengo que reposar, almuerzo tengo que reposar, lo mismo, ceno tengo que hacer reposos, porque mientras el intestino va digiriendo es complejo. Tiene que haber un descanso en el día adicional. Yo nunca dormía en el día, o sea, mi actividad laboral no me lo permitía además, pero yo tengo que descansar media hora, 1 hora, porque tengo que volver a coger fuerza. O sea, la vida cambia
totalmente. Entonces las personas que no tienen la oportunidad y que tienen que seguir laborando, digo, pero ¿cómo hacen? Es decir, es prácticamente imposible, deberían haber una opción de pensionarlos porque no queda uno con la misma, y los nutrientes que ingresan al organismo de uno son totalmente distintos, es el 50%, entonces la energía baja el 50% del rendimiento, es así de claro, o sea, no es más. Y precisamente en todo ese proceso, Miguel, usted mencionaba esos 18 días en cuidados intensivos, donde lo sufre toda la familia, y logra salir de esto paso a paso, con ese tratamiento, con esa paciencia. ¿Cómo fue ese momento? Sí, no es un momento fácil, la verdad. Yo recuerdo los momentos y pues son incómodos para mí y para la familia también, porque las quimioterapias lo ponen a uno, los que hemos pasado me van a entender, lo ponen a uno temperamental, digamos que el genio cambia bastante, porque los olores inclusive se intensifican. Entonces el olor a comida para mí era mortal. La persona que está al lado de uno le dice, vamos, vamos, que tú puedes, pero... Es decir, una cosa es el que siente las cosas y yo sé que lo hacen de buena intención. Y hay momentos que uno sí se alienta con ese ánimo, hay momentos en que dice, ok, sí, yo sé que podré, pero en ese momento me siento que no puedo. Sí, sí, hay momentos en que realmente sentí. Es más, cuando estaba en la unidad de cuidados intensivos, yo hablé con Dios y le dije, si es el momento, pues ya me diste la oportunidad de arrepentirme de muchas cosas. Esa es una etapa también que espiritualmente lo eleva a uno muchísimo. De arrepentirme de cosas que de pronto Él me mostró en ese trayecto que había hecho mal. Y ya me arrepentí y le dije, pues si es el momento nos tocó, porque sí sentí que ya estaba en las últimas. Y cuando en la etapa de quimioterapia también ya hay momentos en que, sobre todo las últimas, ya el organismo, como tiene tanto tóxico, como dice Roy Barreras, es el veneno que cura. Entonces, ese veneno que cura, que está en el organismo de uno, pues claro, él acaba con células malas, pero también con buenas. Entonces es una etapa supremamente difícil para uno, para la familia, para los amigos. Pero bueno, ese apoyo es el que al finalmente lo termina uno levantando, la verdad. Y que hoy lo tiene usted enterito. Yo le decía, lo conozco hace muchos años, digo, pero sí, sigue enterito con la misma actitud. Y yo creo que también pues hoy es el momento de aprovechar para tomar conciencia sobre todo de esos chequeos generales que debemos realizarlos y que deben ser completos. No que me hago ciertos exámenes aquí y ya con eso me conformo, sino no. Estar siempre alertas y realizarlos completo. Ahí dices una verdad de a puño, y es que si hacemos medicina preventiva, mire, en el caso del cáncer de estómago, el cáncer de estómago en Japón es de los más altos que existe, pero igual también es el de más alto porcentaje de curación. ¿Por qué? Porque allá hacen campañas masivas de prevención. Hacen los exámenes a la persona que quiera ir a hacerse los exámenes completamente gratis. Fíjate, Laura, que en el caso mío, nosotros con mi esposa hemos hecho cuentas. Si a mí me hacen un control de estos exámenes cada 2 años, durante los últimos 10 años, yo creo que a la GPS o a las entidades de salud no le salen, vamos a dar cifras para que entiendan, de 300.000 pesos, si multiplicamos por periodos de 2 años son 5, sería 1,5 millones. Pongámosle 2 millones de pesos. Yo creo que conmigo se gastaron unos 200 millones entre tratamiento, quimio, unidad de cuidados intensivos, yo le calculo eso. O sea, pensemos, 1,5 millones contra 200 millones, ¿no es mejor prevenir? Es mejor prevenir. Mejor prevenir, don Miguel, de verdad que esa historia se la agradecemos también porque sé que esto hace que muchos ahí en casa que nos estén viendo hoy estén revisando si se han hecho en algún momento nuestros exámenes y si no, que corran a hacerlo. Así que nos alegra que esté hoy aquí en el Café de la Mañana y bueno, esperamos encontrarnos en próximas oportunidades. Perfecto, y le dejo el mensaje, Laura, a las personas. Yo, por ejemplo, en el caso particular desconocía la existencia de esos exámenes, ¿sí? A mí me hablaron de colonoscopia y endoscopia y yo, disculpe, ¿eso qué es? Sí. Entonces me explicaron que era un tubito, que le introducían uno por la boca y que lo dormían y no sentía nada. Si yo hubiera sabido de la existencia de los exámenes, créame que yo me lo hubiera mandado a hacer y no estaría en este momento por las que estoy pasando. Además, don Miguel, gracias por decirnos eso. Yo creo que en nuestro Pregúntele al Doc vamos a tocar este tema para que tengamos más información, porque de eso se trata también la televisión, de educar. Así que un aplauso para don Miguel.